Donald Trump, un nombre que genera admiración, controversia, odio y fascinación a partes iguales. Empresario multimillonario, figura mediática, presidente de los Estados Unidos y símbolo de una era de polarización política. Pero detrás del personaje público hay una historia compleja que muchos no conocen. Hoy, en Trazos Humanos, te contaremos la verdadera historia de Donald Trump, sus orígenes, sus secretos, sus errores y cómo se convirtió en uno de los personajes más influyentes del siglo XXI. Donald John Trump nació el 14 de junio de 1946 en Queens, Nueva York. Fue el cuarto de 5 hijos del empresario Fred Trump, un magnate del sector inmobiliario especializado en construir viviendas para la clase media en los suburbios de Nueva York. Desde pequeño, Donald mostró un carácter fuerte, ambicioso e impulsivo. A los 13 años, fue enviado por sus padres a la Academia Militar de Nueva York, donde se esperaba que aprendiera disciplina. Allí destacó por su liderazgo y por su competitividad feroz. Tras graduarse, Trump estudió en la Universidad de Fordham y luego en la prestigiosa Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania. A los 22 años, ya trabajaba en el negocio de su padre, pero tenía planes mucho más ambiciosos. No quería quedarse en los barrios exteriores de Nueva York. Quería Manhattan. En los años 70, comenzó a comprar propiedades en zonas estratégicas, muchas de ellas en decadencia, y logró acuerdos con la ciudad para renovarlas. Uno de sus primeros grandes éxitos fue la renovación del Hotel Commodore, que se convirtió en el Grand Hyatt. En los años 80, Donald Trump se convirtió en una figura mediática. Su estilo ostentoso, sus declaraciones provocadoras y su habilidad para negociar lo convirtieron en un personaje frecuente en la prensa. Compró el casino Taj Mahal en Atlantic City, construyó la Trump Tower en la Quinta Avenida y expandió su imperio con hoteles, campos de golf y licencias con su nombre. Trump se convirtió en una marca. Apareció en películas, revistas e incluso tuvo su propio juego de mesa. Sin embargo, no todo fue éxito. A principios de los años 90, Trump enfrentó una crisis financiera brutal. Sus negocios en los casinos se derrumbaron, acumuló deudas millonarias y muchos lo daban por acabado. Pero logró renegociar sus deudas y reinventarse. Parte de su recuperación se debió a su capacidad para vender su imagen. En 2004, lanzó el reality show The Apprentice, donde su frase "You're fired" se volvió mundialmente famosa. El programa fue un éxito rotundo y lo convirtió en un símbolo del empresario fuerte y decidido. Pero quizás el giro más inesperado en su vida fue su entrada en la política. Durante años coqueteó con la idea de postularse a la presidencia. Incluso en 1988 y 2000 había insinuado candidaturas. Pero fue en 2015 cuando sorprendió al mundo anunciando oficialmente su campaña para las elecciones de 2016 como candidato republicano. Su discurso fue directo, populista y polémico. Prometió construir un muro en la frontera con México, traer de vuelta empleos a Poco y hacer América grande otra vez. Muchos lo tomaron como una broma, hasta que empezó a ganar. Contra todo pronóstico, derrotó a más de una docena de candidatos republicanos y luego a la demócrata Hillary Clinton, convirtiéndose en el 45º presidente de Estados Unidos en enero de 2017. Su presidencia fue caótica, desafiante y profundamente divisiva. Implementó recortes fiscales, endureció la política migratoria, se retiró de acuerdos internacionales, enfrentó un impeachment y convirtió Twitter en su principal herramienta política. Su estilo directo, sin filtros, lo acercó a millones de seguidores y lo enfrentó a millones de críticos. Durante su mandato, la economía vivió un auge inicial, con récords en la bolsa y desempleo históricamente bajo, hasta la llegada del COVID-19 en 2020. La pandemia marcó el final de su gobierno. Las tensiones sociales, las protestas raciales, la gestión del virus
Y finalmente el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, tras sus denuncias infundadas de fraude electoral, dañaron profundamente su imagen internacional. Fue sometido a un segundo juicio político y se convirtió en el primer presidente en ser impeached 2 veces. Sin embargo, incluso tras dejar el poder, Donald Trump no desapareció. Fundó su propia red social, Truth Social, y anunció su candidatura para las elecciones de 2024. Su influencia dentro del Partido Republicano sigue siendo enorme, y su base de votantes se mantiene leal. Mientras tanto, enfrenta varias investigaciones judiciales por presuntos delitos financieros, obstrucción a la justicia y uso indebido de documentos clasificados. Pero más allá de lo político, Donald Trump representa una era, una forma de hacer política directa, provocadora, nacionalista. Para algunos, un héroe que desafió al sistema. Para otros, una amenaza a la democracia. Su figura ha influido no solo en la política estadounidense, sino en movimientos de derecha populista en todo el mundo. Desde Europa hasta América Latina, su estilo ha sido replicado, discutido y combatido. ¿Quién es realmente Donald Trump? ¿Un empresario exitoso? ¿Un showman? ¿Un político peligroso? ¿O todo a la vez? Lo cierto es que pocos personajes han sido tan influyentes y tan divisivos al mismo tiempo. Y probablemente, eso es lo que lo hace inolvidable. Esta fue la historia de Donald Trump. Si te gustó, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que volverá a ser presidente? ¿O su tiempo ya pasó? Suscríbete a Trazos Humanos para descubrir más historias como esta, de personas que han marcado un antes y un después en la historia del mundo.